capítulo y con esto es el sexto. Y diario se le va al memo, pero no crean que es adrede. No. Gracias por ayudarme. Dice que ya somos 7. Tengo que admitir a alguien más, a Oscar. A Oscar, creo. Ahí está, ya lo puse. Ya aquí me van a ir apareciendo también. Ok, ¿alguien tiene primera de Juan 4 del 7 al 17 que nos lo comparta a todos, por favor? Las hermanitas. Todavía no llegan las hermanitas. No, caray. No, no se ve que se conecten todavía. Primera de Juan. Yo lo tengo, maestro. Adelante, por favor. Queridos míos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Envió Dios a su Hijo único a este mundo para darnos la vida por medio de él. Así se manifestó el amor de Dios entre nosotros. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. En esto está el amor. Si tal fue el amor de Dios, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Nadie nunca ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se dilata libremente entre nosotros. Dios nos ha comunicado su Espíritu. Con esto comprobamos que permanecemos en Dios y Él en nosotros. Nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió al Hijo para salvar al mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos encontrado el amor que Dios nos tiene y hemos creído en su amor. Dios es amor. El que permanece en el amor, en Dios permanece, y Dios en él. Cuando tenemos el amor perfecto, nos sentimos seguros para el día del juicio, ya que andamos en este mundo semejantes a Él en todo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor. Muchas gracias. Miren, ¿para qué estudiar la Sagrada Escritura? Para terminar siendo un fiel reflejo de nuestro Señor aquí en la tierra. Yo creo que hoy empezaron ustedes a ver historia de la salvación. Y en historia de la salvación, ya ven que Él nos narra, y en Génesis 1:26 dice Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Y para qué viene Jesús? Para enseñarnos cuál es la semejanza de nosotros con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para eso viene. Y hay un resumen de la actividad del Señor Jesús en Hechos de los Apóstoles 10:38, luego lo pueden leer ustedes y ahí más o menos dice así, ya con mis palabras, no como dice en el texto, ya masticado, ya comido, ya contemplado y sobre todo vivido. Que dice el texto, y Jesús expulsó al demonio de los endemoniados y se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Esa es la imagen que debemos dar nosotros, estudiosos de la Sagrada Escritura, ante los demás. Por eso tomé este texto de primera de Juan 4:7 al 17. Dios es amor, eso sí es cierto. Pero ¿y nosotros amamos a Dios amando a nuestros hermanos? Y al estudiar, ese es el compromiso. Acuérdense, lo que también veíamos al principio, el lunes pasado, que dice San Jerónimo, el que lee la palabra de Dios para que le haga provecho, la debe de poner en práctica. Y pues el Señor me ha regalado ser formador de nuevos cristianos, formador de auténticos cristianos. Y acuérdense que el saber nos compromete. El saber nos compromete a y con quién. Pues el saber esto, nosotros de que cuántos libros tiene la Biblia, voy a hacer un resumen hoy de lo que hemos visto, que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento tiene 27, que la Biblia está escrita en griego
y en hebreo el Antiguo Testamento, y que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y que la palabra biblos quiere decir una pequeña biblioteca con muchos libros de muchas épocas que se fueron escribiendo. ¿Y qué nos narra? El Antiguo Testamento nos narra la historia del pueblo de Israel con Dios. Y el nuevo pueblo, en el Nuevo Testamento, de los bautizados que somos cada uno de nosotros. Y también el Nuevo Testamento nos dice cómo vivir como verdaderos y auténticos seguidores del Señor Jesús. También estuvimos viendo cómo se clasifica cada grupo de libros de la Sagrada Escritura. Veíamos que en el Antiguo Testamento empezábamos con el Pentateuco, que son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ok, ahí está, ¡pum! Y ya fuimos viendo los libros históricos, 16, los libros poéticos, 7, los libros proféticos, 18. ¿Y para qué nos sirve a nosotros saber todo este cúmulo de conocimiento? Pues para ponerlo en práctica, para vivirlo. Recuerden, la Biblia la Biblia, palabra de Dios, se hace viva cuando tú y yo nos comprometemos a vivirla. Ya llegaron las hermanitas. Ya por ahí me pidió para que le diera entrada a Laura a Laura, a Rosa y a Lili. Pues entonces hoy vamos a continuar con, hola Laura, hola niños. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio, pero acuérdense, cuando lleguemos, cuando Memo llegue al cielo, toque la puerta de la entrada, el Señor no me va a decir: a ver, Memo, enséñame tu certificado del posgrado que hiciste por línea en la Universidad Pontificia de México. El Señor no me va a decir: a ver, Memo, enséñame todos los posgrados que hiciste en el Instituto Bíblico, tus cursos, todo lo que diste. Nada. Cuando yo llegue y toque la puerta de entrada, el Señor me va a decir: ¿cuánto amaste a los demás? Y si los amé como debería de haber amado a los que me rodean, el Señor me va a decir: adelante, bendito de mi Padre. Y si en cambio, como es el Memo, un egoísta, le va a decir: apártate de mí, maldito, vete al infierno preparado para el diablo y todos los que lo siguen. Entonces, continuemos ahora sí con datos precisos de la Sagrada Escritura. El viernes, según yo, nos quedamos ahí, cómo manejar la Biblia, ¿verdad, Rosalba? Y tú lo leíste. ¿Te acuerdas, Rosalba? Que veíamos que Esteban Lacton dividió la Biblia en capítulos, que son los números grandes que traemos en nuestras Biblias. Y Robert de Etienne, un impresor francés que vivía allá en Génova, Italia, él en un gran viaje hizo la división en versículos. ¿Para qué es esto? Yo también se los decía, se los comunicaba el viernes, pues para encontrar más fácil las citas bíblicas. Ok, por ejemplo, hoy la cita bíblica de San Lorenzo Diácono es Juan 12, 24 al 26. Ok, rápido, nosotros la buscamos. Y si no tuviéramos esta división, pues yo tenía que reventarme, por decirlo de una manera, o sea, leer todo el Evangelio de San Juan y pararme ahí donde estaba. Este es el Evangelio de hoy. Esto es lo que nos facilitaron estos dos personajes, Esteban Lacton, arzobispo, y Robert de Etienne. Yo no sé hablar francés, pero ahí está. Y acuérdense, la primera Biblia que incluyó totalmente la división entre capítulos y versículos fue llamada la Biblia de Ginebra, publicada en 1560 en Suiza. Eso fue lo último que vimos el viernes, pero quería retomarlo para continuar con esto. También creo que también vimos esto, ¿verdad tú, Rosalba? Los números de capítulos del Nuevo y del Antiguo Testamento. ¿Cuántos son? 1328. Y ahora yo le voy a hacer un examen a las hermanitas, a Rosa, a la hermanita Rosa que está allá atrás.
Abre el micrófono, por favor, Laura, es en serio. Es en serio. A ver, Rosa, ¿a qué capítulo sería donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida del Evangelio de San Juan? Las agarré distraídas, yo sé, pero es el capítulo 14. ¿Y qué versículo? El versículo 6. Ah, yo preparé la clase, ¿sale? Yo preparé la clase, Rosa. No es para hacer menos a nadie, ni para lucirme yo, sino para que vean la importancia de ir conociendo el contenido de cada capítulo de la Sagrada Escritura. Ahora le voy a preguntar a Susana. Susana, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, claro. Susana, ¿dónde Jesús llama a los primeros discípulos? ¿En qué capítulo del Evangelio de San Marcos? En el capítulo 1. Ok. ¿Qué más dice el capítulo 1, Susana? Bueno, empieza con el bautismo empieza con la predicación de Juan el Bautista. Ajá. Y luego viene el bautismo de Jesús. Ok. Y después Jesús va al desierto, impulsado por el Espíritu Santo, y luego viene cuando llama a los apóstoles, a Pedro y a su hermano Andrés. Andrés. Sí. Muy bien, Susana. Muchas gracias. Ahora de vuelta me regreso con Rosa, con Laura, con Lili. ¿Ustedes ya hicieron algo de tarea de lo que vimos? Sí. Ok. Laura, hermana Laura, ¿me puedes platicar algo del capítulo 2 del Evangelio de San Marcos? Sí, es cuando Jesús cura al paralítico. Es una de las cosas. También me gusta mucho porque es cuando llama a Mateo, le dice Leví. Así es. También es cuando va a la casa de Mateo y a comer con los pecadores. Son como datos así como que muy precisos. Ahora voy con Rosa otra vez. Rosa, hermana Rosa, algo que te acuerdes del capítulo 1 de San Marcos. Es donde viene el bautismo, profe. Comienza desde el bautismo. Ok, Rosa, muchas gracias. Lili, algo más que haya omitido Laura del capítulo 2 de San Marcos. No, porque ya no le di tiempo, pues sí, yo sé que se lo sabe completo, pero algo que quieras agregar del capítulo 2, Lili, por favor. Pues también había visto yo de lo del el hombre paralítico. Ok. Tenía 4 buenos amigos, pues. Ok, Lili, ¿y te acuerdas que Mateo hace una comida grande y que los critican? Los fariseos dicen, ¿por qué tú su maestro? Le dice a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús les da un discurso y les dice, ustedes no entienden, misericordia quiero y no sacrificios y más conocimiento de Dios. También sobre el ayuno. El ayuno, exactamente. Porque cuando arrancan también las espigas en sábado. Entonces, ok, se llaman las controversias de Jesús con la comunidad de aquel tiempo, pero miren, ¿por qué me entretuve tanto en este espacio en que ustedes participen conmigo? Acuérdense, la Biblia se va haciendo vida cuando nosotros ponemos mucha atención a leerla. Dice mi mamá que muchos vamos a misa y nos entra por un oído y nos sale por el otro. Si yo les pregunto ahorita, con esta técnica que estamos viendo ya, que yo imagino que ya les están dando lección divina a alguna otra clase, o si no, pues les van a dar lección divina más adelante, uno ya pone más atención. Y si yo a alguno de ustedes que levante la mano, el que haya ido a misa, porque le vamos a preguntar el evangelio de ayer, que es capítulo 14 de San Mateo, versículos 22 al 33. Esa fue la cita bíblica que leímos o que escuchamos ayer en el evangelio cuando fuimos a misa. ¿Quién se anima a contármelo con sus palabras, por favor? Es el examen. Laura, adelante, Laura. es cuando, después de la multiplicación de los panes,
que Jesús se queda orando en el monte solo y a sus discípulos les dice, pues nos vemos en la siguiente orilla. Y estando en medio del lago, los discípulos pues empiezan a sentir que la barca se tambaleaba por el viento tan fuerte que estaba haciendo, ¿verdad? Y es cuando Jesús se les va acercando, caminando sobre el agua, pero los discípulos pues no lo reconocen. Y pues ellos se asustan mucho y piensan que es un fantasma, alguien pues raro que camina sobre el agua. Y es ahí donde él les dice, Jesús no les dice que pues es Jesús, sino que dice, yo soy. Entonces es cuando Pedro también le dice que si en verdad es él, que le haga caminar sobre el agua. Y es cuando Jesús le dice, pues ven. Pero pues cuando Pedro se anima, le entra miedo y pues empieza a hundir. Y es cuando Jesús le dice, pues ¿por qué dudas? Si yo estoy contigo, oye, pues no separes tus ojos de los míos y es la seguridad, ¿no? Y es cuando ya se suben los dos a la barca y pues es cuando reconocen a Jesús que pues es Dios, ¿no? Que le reconocen con esa grandeza. Ok, Laura, tú ya tienes mucho tiempo leyendo el Evangelio. Pero para esto sirve el ir leyendo diario, el irnos alimentando día a día desde la palabra de Dios. Acuérdense, el corazón del hombre solo lo puede arreglar Dios. ¿Y cómo lo puede arreglar Dios? A través de su palabra. Había un hombre que tenía un carrito y él lo arreglaba, era mecánico, lo arreglaba de todo. Lo desarmaba, lo armaba, así. Y un día le da para Chapala y se va con su familia a Chapala y ¡fum! Le falla su carcanchita y le dice, vieja, no te preocupes, ahorita lo arreglo. Y se baja y empieza a buscarle y no encuentra y se rasca la cabeza y pasa una hora y media y nada. Llega y se pone un carrito atrás de él, ¡fum! Se para y le dice, ¿me permite ayudarlo, señor? Y dice, ay, amigo, ¿qué cree? Pues yo soy mecánico y ya le busqué y no encuentro la falla. Dice, pero estoy desesperado, ayúdenme, por favor. Porque mi familia, pues ya quiere irse a comer charales a Chapala. Ok. Y le dice, abra el cofre de vuelta, por favor, y lo abre. Y ya le dice, ahora sí, préndalo. Y ¡rum! Prende. Y el hombre se queda sorprendido. Y le dice, oiga, señor, ¿por qué yo no pude? Que diario desarmo mi carro y lo vuelvo a armar y cuando falla algo siempre lo encuentro. ¿Por qué hoy no pude? Dice, porque lo que le estaba fallando era un contacto del motor. Dice, y yo soy el inventor de este motor y por eso supe lo que le hacía falta. Y la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros es lo que hace. Nos va limpiando, nos va purificando, nos lo va ablandando para que cada uno de nosotros aviva según Dios. Perdón por contar esta historia, pero es referente a esta clase. ¿Por qué necesitamos saber todas estas cifras? A mí que me interesa que el Antiguo Testamento tenga 27,847 versículos. Yo con solo vivir Deuteronomio 6:4, con eso ya empiezo mi caminar hacia Dios. Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, o sea, escucha para el hebreo es obedece lo que te estoy diciendo, obedece. Y por eso ustedes y yo tenemos que ir poco a poquito estudiando, interpretando la Sagrada Escritura. Bueno, voy, si no hay ninguna pregunta, si todo ha quedado, paso al siguiente punto. ¿Cuántas palabras son? Ya les decía, en la Biblia, 773,692 palabras, pero acuérdense, no son palabras en español, porque si ahorita Rosa, Lili y Laura dicen, al rato en nuestra hora de break, vamos a buscar cuántas palabras hay en la Biblia y empiezan a subrayar palabra por palabra y pues les va a fallar, van a decir, oye, profe, nosotros encontramos 774,000 palabras, le fallaste. Y yo les voy a decir, ustedes la fueron al español y esas son las palabras que están escritas en el griego, en el hebreo, ¿sale? Ok, y ahí están los números de letras y nombres que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y ahí va una pregunta para Karina. Ay, Dios. ¿Me ayudas con un nombre del Antiguo Testamento, por favor? ¿Un nombre? Un nombre, sí, el nombre que te acuerdes. Baruch. ¿Y quién es Baruch, Karina? Ah, buena pregunta.
Ahí te va. Baruch es un profeta, es el secretario de Jeremías. Sí, pues usted es el profe. Sí, pero ustedes son los estudiosos y van a ver que dentro de un tiempo de estudio van a ver que van a traer la Sagrada Escritura. Sí, sale Karina, gracias. De nada. Cecilia, ¿me puedes ayudar con un nombre que se menciona en el Nuevo Testamento? ¿En el Nuevo Testamento? Ajá. No, nombre en el Nuevo Testamento. María. María. ¿Quién es María, Ceci? Bueno, hay varias mujeres que se llaman María. Una es la Madre de Dios, la Madre de todos nosotros. Ajá. Y creo que hay también María Magdalena, María, la que era, los que eran amigos de Jesús también. Ajá. Ahí está. Y, así. Muy bien, Ceci. Acuérdense, dice San Pedro, saber dar razón de nuestra fe. Y esto lo da el estudio. Pero acuérdense, el estudio sin la oración está vacío, pero la oración sin el estudio está ciego. Así es. ¿Sale? Son cosas que decía un teólogo que se llama Karl Barth. Y hay que estudiar mucho, sí, mucho, pero el estudio es en oración, en ofrecerle a Dios, en decirle a Dios, revélame tus misterios, Señor. Y la oración es desde el estudio, ahora sí, Señor, la oración es comprendida. Y entonces ya podemos decirle al Señor, como nos mencionaba Ceci, a nuestra Santísima Madre, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, porque sé que la voluntad de Dios es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para mi vida. ¿Cuántas veces se menciona el nombre de Yahweh? Aunque ahorita ya muchas Biblias ya no traducen Yahvé, ya nomás le ponen Señor. Pues en 1855 veces se nombra esto, se nombra a Yahvé. Un ejemplo de estos es el Éxodo capítulo 3. ¿Quién les digo que me manda, Señor? Diles que yo soy el que soy. Y yo soy el que soy. Acuérdense el nombre de Dios en chino. Yo soy Don Chin Don. ¿Sale? Siempre recuerden ese nombre. Ese es el nombre de Yahvé, entendido para los mexicanos, entendido para mi contexto de vida. Dios es el que las tiene, las puede y las sabe todas. Y también les dije teológicamente, Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y por eso tantas veces se nos nombra el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Pero ya no, como les decía, ya no es Yahvé, ya es el Señor. Creo que me pasé, ¿verdad? Sí, no, ahí estoy bien. Signos de puntuación. ¿Para qué sirve cada signo de puntuación? Y acuérdense, hay diferentes modalidades. Sí, esta modalidad que ustedes tienen, yo la tomé del libro de la Biblia de Jerusalén. Pero es así como casi toda la gente usa estos signos de puntuación a la hora del estudio de la Biblia. La única diferencia que yo he encontrado con los hermanos separados es que ellos sí usan los 2 puntos. Nosotros no usamos los 2 puntos. Ellos sí usan los 2 puntos. La coma siempre la encontramos en medio de 2 números. Se indica que el primero hace referencia al capítulo y el segundo al versículo. Por ejemplo, MT 4-2 significa Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 2. Ok. Una pequeña pregunta para Oscar, si está conectado. Oscar, ¿ya estás conectado, Oscar? Sí. Haz de cuenta que te voy a dar una cita. MT 5:4, ¿qué significaría? Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 4. Ok. Para esto es acuérdense, separar el capítulo del versículo, ¿ok? Sí. Gracias, Oscar. Ya. Ahora viene el punto y coma. Este signo separa 2 referencias bíblicas diferentes. Por ejemplo,
JN 10,4 punto y coma 12,9. Quiere decir Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 4 y capítulo 12, versículo 9. Esto mismo se hace cuando las citas son de dos libros distintos. ¿Para qué es esto? Cuando nosotros vamos estudiando la Sagrada Escritura, ¿se acuerdan que les pedí que vayan leyendo los libros, las referencias paralelas que traen nuestras Biblias? Por ejemplo, ¿dónde dice que debo de morir? Pensando en lo de hoy, en el Evangelio de hoy, que dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, da mucho fruto. Y yo me voy al Evangelio de San Marcos, capítulo 8, donde Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome con su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, se la salvará. Este punto y coma hace referencia a eso, a dos citas que hablan de lo mismo, pero en el mismo libro puede ser, o en el libro que estamos leyendo y en el otro que haya sido el paralelo. Si tienen alguna pregunta, de una vez suéltenla ahorita, por favor, porque luego se me olvida. Creo que está claro, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, otro signo es el guión. Este signo que equivale a decir al, por ejemplo, JN 7,4-8 quiere decir Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 4 al 8 nomás. A veces nosotros cuando estamos leyendo y no tenemos esta referencia, hasta donde nos dijeron nos podemos pasar. Hace rato estoy dando una clase para unos amigos de Chicago y le pedí a una de las alumnas, por favor, puedes leer el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 26. Y ya cuando me di cuenta, ya iba llegando al capítulo 13. Ándale. Estas referencias son para eso, para ver hasta dónde llega la perícopa o hasta dónde llega el tema que estamos buscando en la Sagrada Escritura. Y acuérdense, hay unas Biblias que ya nos dan, se llama Biblia temática, que ya nos dan el tema. O sea, tú compras esa Biblia, son Biblias económicas que venden en la librería Buena Prensa o San Ignacio, otros le llaman, y tú llegas, una Biblia temática, por favor, sobre todo para los que dan temas. Llegas tú, agarras, abres tu Biblia y luego dices, voy a buscar luz. Y tú encuentras ahí en tu Biblia luz y ya dices, ok, mira, en todas estas citas bíblicas habla sobre la luz y ya de ahí tú preparas tus temas. Biblia temática, acuérdense, esa Biblia se llama Biblia temática. Para saberlo de las referencias o en qué otro lugar se habla sobre el paralítico. Hay una Biblia que se llama Biblia de Concordancias. Esa Biblia de Concordancias ahorita se la voy a compartir a Ceci. Se la voy a compartir a Ceci. Ahí les va para qué, para que Ceci nos haga favor de compartírselas a todos. Y ustedes hagan de cuenta que viene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí va diciendo en qué capítulo habla sobre eso y también en Mateo, Lucas y en cada uno. Son cosas que nos sirven para identificar todo esto de los signos de puntuación. ¿Gustan tenerla? Más que nada, ya se la quiero compartir a Ceci. ¿Qué tal que ustedes no quieran? No, sí. Son cosas que nos van a servir porque yo sé que todos ustedes evangelizan. De alguna manera, todos queremos llevar el evangelio y qué mejor tener herramientas. La Biblia temática no la tengo yo. La Biblia temática en PDF no la tengo, pero dejen seguirla buscando con alguno de mis compañeros maestros.
Si alguno la tiene, pues se las mando también en PDF y se la mando a Ceci si me hace favor de compartírselas. ¿Ok? Sí, claro que sí. Profe, Mande. es, por ejemplo, una pregunta solamente para saber si se refiere a lo mismo, ¿verdad? En la Biblia de Jerusalén, bueno, en la versión que yo tengo aquí, ¿verdad? Sí. Viene también un índice alfabético y bueno, también trae, por ejemplo, cuando quiero ver, cuando se refiere a los profetas, me manda algunas citas bíblicas, por ejemplo, en cuanto a la conversión, me manda otras citas bíblicas. Sí, es lo mismo. Es más o menos igual tú, okay, Laura, pero la Biblia temática ya viene más extensa. Ok. Ya trae más, pero qué bueno que mencionas esto. La Biblia de Jerusalén al final trae esos temas, trae mapas, trae muchas referencias que nosotros al abrirla tenemos que ir buscando usarla bien, porque a veces nosotros andamos buscando y de repente, como dices tú ahorita, Laura, yo voy y compro la Biblia temática y toma la luz ahí también estaba ahí en los temas y nomás gasté 150 pesos de Oquis. Pero acuérdense, la Biblia temática es más extensa. Ok. ¿Ok? Sí, gracias, Laura, por tu aportación muy buena. Se me había pasado eso. Luego viene este puntito de siguiente. Acuérdense, siguiente. Ordinariamente se utiliza al final de una cita e indica además a... Ay, no alcanzo a ver. Que además de considerar. Gracias, Rosalba. Por favor, ayúdame, Rosalba. Ajá. Ordinariamente se utiliza al final de una cita e indica que además de considerar el versículo que se ha dado, debe también leerse el siguiente. Por ejemplo, Lucas 11, 27, ese significa Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27 y siguiente, versículo 28. Si encontramos SS, deben leerse los versículos siguientes que hablan del mismo tema. Gracias, Rosalba. Pero solamente sería o sea, nada más el 28. Ajá. Y es a lo que me refería ahorita. Por ejemplo, yo le digo a Rosalba, por favor, lee Lucas 11, 27 y siguiente. Y Rosalba se emociona y se va de filo. Hasta el 30 me voy. Ajá, no, nada más hasta el 27 y 28. ¿Por qué? Porque son cosas que hablan sobre el mismo tema. Ya luego nos cambia. Acuérdense, cuando nosotros vamos leyendo la Sagrada Escritura, así de corridito, como ustedes la están leyendo, ustedes han descubierto, por ejemplo, en el capítulo 1, que ya casi todos me mandaron, van descubriendo que en Marcos 1 al 8 nos habla de un tema. Del 9 al 11 nos habla de otro tema. El 12 y el 13 nos habla de otro tema. 14 y 15 versículos del capítulo 1 nos habla de otro tema. Versículos 16 al 20 nos habla de otro tema. Versículos 21 al 27 nos habla de otro tema. Y así vamos viendo en los últimos versículos del capítulo 1 es Marcos 1, 40 al 45, nos habla ya sobre el leproso, otro tema. Y para poderlo interpretar nosotros bien, tenemos que comprender qué es lo que el autor sagrado, inspirado por Dios, nos quiere decir. Y cuando nosotros sabemos qué nos quiso decir, entonces sí, nosotros ya, ¿qué me quiere decir Dios a mí hoy en particular? Y esa es la tarea de ustedes, a leer. Y por eso les decía, agarren 2, 3 versículos y de ahí desarrollen qué les dijo Dios a cada uno. Y Cecilia y Susana ya me mandaron unos trabajos que me dejaron así con la boca abierta. ¡Wow! Rosalba también me mandó uno que dije, ¡wow, Rosalba! Y no sé quién me ha mandado, no he revisado aquí ¿cómo se llama? Mi WhatsApp, pero mándenmelos y yo les mando por ahí una aportación desde este pobre humilde siervo del Señor Jesús. Muy bien. ¿Se acuerdan que esto lo vimos el primer día o el segundo día? Les mostré nombre de algunas secciones en la Biblia.
y veíamos que es importante, así como nos decía Laura, conocer nuestras Biblias, saber el índice, ¿dónde viene? Porque a lo mejor tú vas a estar en una clase y luego el profesor voltea y te dice, Rosa, por favor, lee Mateo capítulo 5, versículos 4 al 5. Y acuérdense que las clases, que cuando estamos en una clase, es así, uno quiere darles muchísima información y ya de repente Rosa o el Memo empieza a buscar Mateo y empieza Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta que le atina Mateo. Pues ya se acabó la clase. Y entonces por eso, ¿sabes qué? No tengo práctica, pero yo les dejé también una tarea, ¿recuerdan? No crean que se me olvida, que ustedes iban a agarrar su índice, iban a empezar primero a buscar así libro por libro, y ya luego iban a ustedes a hacer esta dinámica. La primera carta de San Juan. Ah, caray. Esas casi son las últimas de la Biblia. Ok, ya tengo la referencia. Pero si tengo la página, pues es más rápido. Sí. Luego algo también importante es, ¿qué es una perícopa? Ahorita dejen ver si tengo aquí de una vez lo que es la perícopa. Nomás dejen que no me amense. Ay, perdón por decir esto, en público, pero en verdad siempre trato de compartirles cosas así importantes. Ahorita estoy buscando la perícopa, no la encuentro, pero al rato se las publico ahí en el WhatsApp. ¿Está bien? Porque Sí. esta cosa que hablé, pues no es el de ustedes, pero se parece. No es su mismo. Ahí está, aquí vamos. La perícopa, así entendida por su servidor José Guillermo, se empezó a usar cuando en la iglesia empezaron a hacerse los leccionarios. Se fijan que cuando nos subimos a leer, a proclamar la palabra en la Eucaristía, nos dicen, del leccionario lo va a leer, no suba su hojita. Se llama lecciones concretas. Cada semana la iglesia fue dando, y a los que vamos todos los días a la Eucaristía, también el Señor nos va dando una lección clara, concreta, precisa, que va desde el Evangelio del domingo. A ver, ¿qué tiene que ver eso de que si el grano de trigo muere, da mucho fruto, y si no muere, queda infecundo, y el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí, por el Evangelio, la salvará? ¿Tiene algo que ver con el Evangelio de ayer del domingo? Claro que sí. ¿Verdad? Pedro no quiso morir, tuvo miedo. Entregarse completamente al Señor Jesús. ¡Sálvame que me hundo! Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, yo siempre voy a estar ahí para darle la mano. ¿Y cuántas veces nos ponemos nosotros, perdón por la explicación? Yo sé que no la necesitan, pero ahí va. ¿Cuántas veces nosotros estamos en crisis y no queremos morir a algo que nos hace daño? Punto y aparte, ¿sale? La perícopa, el punto número 4, el título de la perícopa, según cada Biblia, es el título de la perícopa. Si ustedes abren, cada uno, por favor, abra su Biblia en el capítulo 18 de San Mateo y díganme qué tiene ahí 18 del 1 al 4, que es la perícopa que está subrayada, ¿cómo dice en su Biblia? Para que vean que cada uno le pone el nombre de acuerdo a él. ¿San Mateo qué? 18, capítulo 18, es la primera perícopa, 18 del 1 al 4. En la mía dice, ¿quién es el mayor? Ok, esa es la Biblia de Jerusalén, ¿verdad, Laura? Sí. Ok, Ceci, ¿qué dice en la tuya, por favor? También es de Jerusalén. ¿Quién es el mayor? Ok, ¿quién tiene otra Biblia que no sea de Jerusalén, por favor? Yo tengo otra acá. A ver, por favor. ¿Mateo qué? Mateo 18, del 1 al 6. Tenemos la de los jóvenes. A ver, también, ¿qué dice Lili?
Capítulo 18, la perícopa. ¿Dónde? El mayor en el reino. El mayor en el reino. Ceci, ¿qué dice la tuya? La mía es la del pueblo de Dios y esta dice... ¿Quién es el más importante? Ahí está. A ver, entonces, al leer la perícopa, ay, ¿qué se oye en mi casa? Hay un temblor, yo creo. Discúlpenme si se oye ese ruido, pero es mi lavadora que ya no sirve y me toca lavar. Yo soy el amo de casa en casa. Mi esposa es la que trabaja y como yo no puedo trabajar, pues yo me encargo aquí de las cosas de la casa. Cuando nosotros leemos el título de la perícopa, sabemos lo que vamos a encontrar ahí. ¿Quién es el más importante? Los más débiles. En el reino de Dios, los más débiles somos los más importantes. Se invierte la pirámide. Tenemos una pirámide social. Acá está arriba los más fregones. Luego ya los poquito menos fregones, pero que tienen dinero. Luego ya los que viven más o menos. Luego ya la gente que vive al día. Y luego ya viene la gente que estamos en las manos de Dios. Y en la pirámide de Dios, ¡pum!, da vueltas, invierte la pirámide. ¿Quiénes son los más importantes en el reino? Los más débiles. Y por eso dice ahí la perícopa, ¿quién es el más importante? ¿Sale? Nosotros, los que lo hemos dejado todo, como Rosita, como Lili, como todos ustedes. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Yo tengo una duda. Dejen, voy a ponerle pausa. ¿Me permiten? Sí. Porque si se oye medio duro. Lo bueno es que estaba muy cerquita, perdón por esa interrupción y ese ruidajo. Entonces, Yo tengo una duda, maestro. Mande, ¿quién es? Karina. Karina, adelante, Karina. En la imagen que nos está mostrando de la parte de lo que contiene la Biblia, Ajá. dice, bueno, yo noté en la clase anterior, perícopa es una parte del texto, Ajá. pero tenemos en el número 2 que aparece texto. ¿Qué diferencia hay entonces entre el texto y perícopa? El texto sigue siendo la palabra de Dios, Karina. Pero aquí en esto es, acuérdense, lo que vimos fue todo el texto son las letras que están entre los numeritos chiquitos. Ese es el texto sagrado. Y aquí ya es un texto una perícopa, es un texto que se refiere a un mismo tema. Porque es igual de lo que les comentaba ahorita. El capítulo 18 nos habla de varios temas. El capítulo 18 de San Mateo. Creo que no le apagué. Ave María Purísima del Refugio, el Memo por hacer las cosas rápidas. Ya les falló a ustedes. Espero que sí se escuche bien. Sí. Sí se escucha bien, profe. Sí se escucha. Ok, entonces acuérdense, Karina, todo igual para todos. Cada texto, cada capítulo de cada evangelista, de cada profeta, de cada libro poético, lo van dividiendo para que nosotros lo estudiemos así en cortito y podamos comprender lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Y no hay diferencia, pues los dos son palabra de Dios, pero aquí en la perícopa ya están congregados sobre un mismo tema. Espero que no te haya hecho bolas, porque yo ya no sé por dónde ando. Sí, pero por ejemplo, en el capítulo 17, en el mismo libro de San Mateo, Ajá. el 18, no podemos decir que el 17 también es una perícopa.
Ahí está un texto. Ajá, o sea, todo el capítulo 17 es un texto sagrado, pero los estudiosos lo dividen en perícopas. ¿Para qué? Hay un principio que tienen los monjes, un monje que es un monje padre de la iglesia, bueno, no es padre de la iglesia, se llama Casiano, que dice que la palabra de Dios entre más chico sea el texto, más lo podemos comprender, que es como el pescado, él dice. Yo me acordé cuando leí eso del pescado, cuando mi mamá me daba pescado cuando estaba chiquillo, de esos pescados que tienen espinas, y nos daba un pedacito chiquito. Y ahora yo con mi nieto, que alguna vez que podemos comer pescado, yo también le doy un pedacito y los pulgo y ya. Si agarro un pedazote, corro el riesgo de que se traiga una espina. ¿Sale, Carita? Sí, más o menos, pero sí. Ok, y siempre acuérdense, tengan claro esto, que el texto sagrado es cada palabra que viene ahí de cada capítulo, pero para irlo comprendiendo, ¿se acuerdan que les di algo muy importante que es la Biblia se explica con la misma Biblia, el contexto del texto? Si nosotros queremos comprender el capítulo 18 de San Mateo, tenemos que ir a los últimos versículos. Y ya uno lo lee y dices, ah, caray, el Señor aquí me está enseñando, acá que me quieres enseñar en el capítulo 18. Y ya me da una lección de cómo debo de vivir yo como discípulo del Señor en una comunidad concreta. ¿Sale? Sí. Esto sí sigue. ¿Quién de ustedes me hace favor de leerlo? Adelante, Laura. Lo primero que uno se debe preguntar al leer un texto bíblico no es qué dice aquí, sino qué quisieron decir, cuál es la situación del autor del trozo que estoy leyendo. Exactamente lo mismo que cuando leo una fábula de Esopo, autor griego del siglo VI antes de Cristo. No me pongo a fijarme si es una zorra la que habla en la fábula y que las zorras no hablan, sino qué me quiso decir el autor de la fábula con la fábula entera. Así deberé preguntarme, ¿qué quiso decirme el autor del relato, del libro entero? ¿En qué afecta a mi salvación, a mi liberación aquí, hoy en América, lo que dice este libro que leo, este trozo? Y eso porque la Biblia no es para sabérsela, sino para vivirla. Y en ella se nos revela todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra liberación. Me puse mute, ahí está. Le voy a estar poniendo mute mientras pasa ese ruido para que ustedes no escuchen. Esto debemos de tenerlo muy claro al leer la Sagrada Escritura, ¿sale? A ver, ¿qué quiso decir el Señor ayer? Ayer el Señor nos decía que debemos de estar en una barca. ¿En cuál barca? En la de Jesús, que es la iglesia. Pero si no estamos en la barca o si no está Jesús con nosotros, pues nos empezamos a hundir como comunidad. ¿Qué me quiso decir el autor sagrado? Que debo de estar unido a mi comunidad. Que Rosa, Lili y Laura, que están en comunidad, no deben de andar viendo quién es la mejor de las tres para la Biblia, sino que las tres se tienen que dar la mano para que las tres sean buenas para la Biblia. Sí. Ay, bendito sea Dios, ya se cayó. Y en la medida que nosotros le vamos poniendo todas estas ganas para a la hora de interpretar la Sagrada Escritura, entonces vamos entendiendo esto. ¿Qué me dijo Dios a mí hoy? A lo mejor ustedes dicen, el profe nos dejó una tarea muy, muy grande de qué me dice Dios en 10 capítulos. Los que puedan hacer 5, los que puedan, pero háganla, por favor, y mándenmela. Y si pueden, mándenmela en un audio o como Ceci, que me las manda unas presentaciones así que dices, wow, quisiera aprender de Ceci para presentar mis videos que hago diario.
O quisiera ver la profundidad que oí en Rosalba del Evangelio, la profundidad que oí de sus. Yo le pedí permiso de decirle Susi. No sé si me dio permiso, pero yo digo Susi. Sí, Susi me dio, sí, Está bien. sí, me dio mucho gusto la claridad que tiene ella ahí al expresar lo que le dijo Dios a ella hoy. Y acuérdense, nuestra base y mi base de dar mis clases es la lección divina. Primero es una lectura, luego una meditación, luego una oración y luego cómo esto en vida, en mi vida. ¿Y cómo le voy a hacer la acción? ¿Qué tengo que mejorar? Y a leer las Sagradas Escrituras Luego viene algo muy importante, los géneros literarios. A ver, ayer escuchamos en la primera lectura del del primer libro de los Reyes, que Dios le dice a Elías que le va a hablar. Ese es un texto, ¿qué género literario será? ¿Una metáfora? ¿Qué será? Es una metáfora, porque dice, y se oyó un rayo, pero pues ahí no estaba Dios. Y se oyó un terremoto, y ahí no estaba Dios. Y luego bajó una suave brisa, y Elías salió y se postró y habló con Dios. No es que Dios nos hable así, pero nos está diciendo el autor sagrado, Memo, entre más tranquilo estás, más en paz está, puedes más escuchar la voz de Dios, lo que quiere para ti. Y por eso es importante entender esto de los géneros literarios en la Biblia. Alguien habló, pero no lo escuché. No, mi hijo hizo ruido, yo creo. Ok. Luisa Fernanda, ¿estás al aire? Sí, señor. ¿Nos puedes ayudar, Luisa, con este punto 14, los géneros literarios en la Biblia, por favor? Con gusto. Por géneros literarios se entiende la manera que tiene un escritor de emplear el lenguaje. Es la manera en que una persona expresa por escrito sus pensamientos, en una época y en un lugar determinado. Una metáfora, del griego metáfora, traslación, figura retórica por la cual se transporta el sentido de una palabra a otra mediante una comparación mental. Ejemplo, Mateo 5:13. En Mateo 5:13, luego ustedes lo pueden leer en sus casas, por favor, dice nuestro Señor, ustedes son la sal y la luz de la tierra. Y cuando yo empecé a leer esto, fíjense, yo soy tontito, ¿sale? A mí me gusta comprobar. Acuérdense que yo tengo el pensamiento occidental. ¿Se acuerdan que para leer la Biblia tenemos que irnos al pensamiento oriental? Y cuando yo escuché, ustedes son la sal y la luz de la tierra, y iba caminando en la oscuridad y nomás no me salía nada de luz, no podía alusar a los demás. Luego me probé a mí mismo y me di un lengüetazo en mi mano y dije, bueno, pues sí sabe saladito porque no me he lavado las manos. Pero a eso no se refiere este género literario. El género literario es saber para qué se usaba la sal en aquel entonces. La sal se usaba como salario para pagarle a la gente, y la sal se usaba para curar heridas. La sal se usaba para conservar las carnes. Cuando mataban un animal lo salaban y lo ponían a secar. Entonces, ok, ya comprendí para qué se usaba la sal. Entonces, ¿qué me quiere decir el autor sagrado a mí? Hoy, en este 10 de agosto del 2020, ustedes son la sal y la luz de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para que la tiren y la pisen en la calle. Y una lámpara
no se pone debajo de la mesa, sino se pone en lo alto para que alumbre a los que lo están rodeando. Ok, la sal, a mí que me toca al entender ya este género literario. ¿Yo cómo puedo conservar la fe de mi familia? ¿Yo cómo puedo conservar la fe de los que me rodean? ¿Yo cómo puedo conservar mi propia fe? Mi propia entrega con el Señor Jesús. Y luego, ¿cómo voy a hacer luz? Ya les dije, yo camino en la noche y pues está oscuro aquí por donde tienen su casa y pues al uso cuando prendo mi celular, que le pongo ahora que ya gracias a Dios tengo un celular diferente, que lo pones y alusa, ahí vas alusando, pero solamente así puedo alusar a los demás. ¿Pero qué creen? ¿Cómo soy luz para los que caminan en la noche aquí por su casa, que había un lugar donde asaltaban a la gente? Le digo, no tengas miedo. No se vengan solos, vénganse de a 2, de a 3. Cuando cruces el puente, espera que otro mismo del barrio se cruce. ¿Y cómo soy luz? Fui y le dije a mis vecinos, oiga, don Enrique, oiga, don Alejandro, oiga, doña Lupita, oiga, doña Carmelita, ¿qué les parece si en la noche, entre 9 y 10 de la noche, nos salimos a rezar el rosario aquí en la esquina? Y entonces ya estoy siendo luz para los demás. Por eso es importante entender los géneros literarios, ¿ok? Sí. Sí. Ok, gracias Elizabeth. No fue Elizabeth la que leyó, ¿verdad? No, fui yo, maestro. Ay, ¿quién es? Luisa Fernanda. ¿Quieres Sí, Luisa Fernanda? correcto, maestro. Por favor. Parábola. Del griego paraboleín, comparación. Se le llama parábola a una comparación desarrollada a través de un relato ficticio con un fin pedagógico. Ejemplo, Lucas 15, 4, 7. ¿Cuántas parábolas hay en el que usa el Señor? Esa era su manera predilecta de enseñar el reino a los demás. Alrededor de 30 parábolas son las que hay en los 4 evangelios. ¿Y por qué usaba ese método nuestro Señor? Porque todos los judíos lo entendían. Pero cuando el evangelio sale ya de entre los judíos y va a los griegos, ellos se rascaban la cabeza y decían, pues, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué nos quiere decir el Señor con que había un hombre, el sembrador, ¿se acuerdan? Había un hombre que sale a sembrar y avienta la semilla para todos lados y una semilla cae entre abrojos y se seca, otra cae entre espinos, otra cae en tierra buena y da fruto al 30, al 60 y al 100. Y ahí es donde la parábola tiene que ser explicada. Y también nosotros no entendemos qué es eso de parábola. Es como un ejemplo de cosas misteriosas que el Señor nos quiere revelar. Y para eso usa la parábola. Si ustedes se fijan, la persona que leyó el capítulo 4 ya de San Marcos se fijó que ahí hay varias parábolas en el Evangelio de San Marcos capítulo 4, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo también trae sus parábolas, capítulo 13 y varias más que nos va narrando. Ahí dice el autor, cuando nos está leyendo, cuando estamos leyendo el Evangelio, y Jesús les dijo esta parábola. Y ahí mismo nos dice para qué dijo esa parábola. La última parábola, ahorita que se me viene a la mente, había un hombre que salió a sembrar. Al ir sembrando se encontró un tesoro. Lo desenterró, lo volvió a enterrar, fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo y se quedó con el tesoro. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Pues el que quiera azul celeste que le cueste. Si quieres tener a Dios, tienes que dejar algo. A lo menos mis pecados, hablando del Memo. Ya ustedes, pues cada quien sabe qué es lo que tenemos que dejar.
Y entonces la palabra de Dios ya va teniendo un sentido claro y significativo para nuestra vida. Luisa Fernanda, el símbolo, ¿no? Por favor, hija. Correcto, maestro. Dice símbolo, del griego símbolon. El símbolo es un signo o acción que representa otra cosa, personaje, institución, cosa, etc. Ejemplo, Isaías 20, 2, 5. Luisa Fernanda, tú eres de Colombia, ¿verdad? Correcto, maestro. Te voy a hacer una pregunta, Luisa. Es sobre la clase, para un símbolo. ¿Cuál es el símbolo de los colombianos? El símbolo de nosotros, Ajá. el escudo. El escudo de la la bandera. bandera de Colombia, sí. Ok. Acá también con nosotros, en México también, también la bandera es un símbolo. Por ejemplo, fíjense, les cuento, cuando mi papá y nosotros somos 4 hermanos y mi papá nos invita a ver el partido de fútbol de la selección, ya estamos todos listos, ¿sale? Con la botana, ahí listos para echar cotorreo como familia. Y de repente empiezan, mexicanos al grito de guerra. Y mi papá, en cuanto empiezan las primeras notas, pónganse de pie. ¡Saludar! ¡Ya! Porque es un símbolo que nos dice que nos identifica como mexicanos. A ti, Luisa Fernanda, allá en Colombia también tenemos nuestros símbolos. Y también en la Sagrada Escritura tenemos este género literario. Un símbolo que le decía mucho al judío, a lo mejor ahora a nosotros ya no nos va a decir mucho, porque ya estamos lejos del profeta Isaías y nosotros hay una distancia de 2700 años más o menos. Pero en la Sagrada Escritura, acuérdense, tenemos este género literario, símbolo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Pues yo así lo entiendo, ¿sale? Y si estoy mal, luego me van a corregir el director del Instituto Bíblico y los demás maestros. El símbolo para mí es una acción que me lleva hacia Dios, que me hace recordar a Dios. Por ejemplo, un símbolo que nosotros tenemos los católicos, y es igual, Luisa Fernanda en Colombia y nosotros aquí en México, Ceci allá donde está, Susana es de Toluca, cada quien de donde somos tenemos un símbolo, pero símbolo como cristianos es nuestra crucecita que tenemos a veces muchos en el cuello, o por ejemplo, Memo, su símbolo que le recuerda a Dios es una reliquia de Madre Teresa de Calcuta que traigo en mi cartera. Siempre traigo mi reliquia aquí en mi cartera, siempre, siempre, siempre. Solamente la presto cuando alguien me dice, profe, fulanita está mala, ¿me la presta? No, déjenme veo. ¿Sí me veo en la pantalla o no? Sí, maestro. Y se ve mi reliquia. Aquí está. Sí, maestro. Esta es mi reliquia que traigo aquí en mi cartera siempre. Y miren, aquí atrás dice reliquia que me dieron las hermanas de la caridad y tiene un pedacito del vestido de Madre Teresa de Calcuta. Y esta la tengo desde antes que la hicieron beata y santa. Y es mi símbolo de que Dios siempre está conmigo a pesar de lo que sea. Laura. Ay, no, perdón. Ay. Luisa Fernanda, ¿puedes continuar? Claro que sí, maestro. La fábula. Dice fábula, del latín fábula, relato, narración ficticia y totalmente inverosímil que atribuye a la naturaleza irracional cualidades humanas como la palabra y la razón. Su fin es enseñar e instruir. Ejemplo, Jueces 9, 7, 16. Gracias, Luisa. Miren, ahí en ese ejemplo que nos pone el libro de los jueces, el pueblo judío en esa época no tenía rey. Su rey era Dios. Era una teocracia. Dios era el que los conducía, los dirigía. ¿Cómo? A través de los jueces. Pero el pueblo, como veía que peleaban los otros con su rey, dice, nosotros también queremos un rey. Y el autor sagrado nos pone esa fábula que dice que andaban buscando para ser rey y fueron buscando
que le dicen a un tipo de árbol, a otro tipo de árbol, y ellos dicen, no, ¿cómo voy a renunciar a mis uvas? No, ¿cómo voy a renunciar a mi madera? Etcétera, etcétera. Y lo que nos quiere enseñar el autor sagrado es que muchas personas así somos. Andamos buscando poner nuestras seguridades en otra cosa que no es la seguridad que es Dios. Por ejemplo, Pedro ayer en el Evangelio. ¿Por qué se empezó a hundir? Precisamente Laura, a nuestra hermanita Laura, nos lo dijo, porque despegó la vista de los ojos del Señor. Eso no dice en la Sagrada Escritura, pero ella ya lo entendió y lo interpretó bien. Si ella de vuelta va al texto sagrado, si dice así en su Biblia, que me mande una foto a mi WhatsApp. Si dice que cuando Pedro despegó sus ojos de Jesús se empezó a hundir, yo así le entendí. Pero ella ya lo interpretó y está bien. Pero en el texto sagrado nomás dice que Pedro al sentir el viento se hundió. ¿Pero por qué? Precisamente porque Laura leyó la Sagrada Escritura contemplándola y ella se imaginó, va caminando Pedro ya bien fregón ahí entre el agua y de repente voltea y dice, ¡wow, qué bonitos pescaditos! ¡Ayúdame, Jesús! Porque precisamente el autor sagrado nos dice que cuando nosotros despegamos nuestra vista del Señor nos hundimos. Y esta fábula también es lo que nos enseña. Y hay varias fábulas que nosotros tenemos que identificar. ¿Cómo identificar qué género literario estamos leyendo? Para eso son sus Biblias, las explicaciones. Y entre más Biblias tengan ustedes ahí con notas exegéticas, van a poder encontrar todo esto. Y por eso recuerdan que yo les dije antes en mis cursos, antes de irme yo a dar mis cursos al Instituto Bíblico, yo pongo mis 5 o 6 Biblias y prendo mi computadora y pongo las Biblias que tengo así en línea. Bueno, no en línea, en PDF. Las pongo y empiezo a comparar qué dice acá, qué dice acá, qué dice esto. Voy haciendo un pequeño resumen aquí en mi mente porque gracias a Dios, Dios me ha dado ese don del Espíritu Santo de leer, comprender las cosas y ahí está. Se las pongo fácil, ¿sale? Nada más por lo pronto identifiquen qué género literario están leyendo y ya saben, la fábula, su fin es enseñar e instruir. Luisa Fernanda, los 2 últimos y nos vamos porque ya vi que son unas 10 casi, ¿está bien? Está bien, maestro. Por favor. Dice, salmo o canción, del griego salmos, que significa poema cantado con acompañamiento del psalterión, instrumento de cuerda. Ejemplo, Salmo 4, 1, 3. Por ejemplo, se fijan que cuando alguien se sube a proclamar la palabra de Dios y nos dice, vamos a responder, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¡Guau! Uno se emociona porque le está regresando al Señor con un canto lo que Él te dijo en su palabra y lo que te va a decir en el Evangelio. El Salmo es para expresar todo nuestro amor, todo nuestro sentimiento a Dios. Es lo que vamos a encontrar en cada Salmo y para eso pues es bueno ir practicándolo. Les voy a pedir por favor, así como para crecer en esta comprensión de los salmos, que ustedes lean el Salmo número 1, pero cantado. ¿Quién se anima ahorita a cantar el Salmo número 1? Está cortito. Son 6 versículos, creo nada más del Salmo número 1. Así, entonadito, pues, no vamos a calificar, recuerden, no vamos a calificar el canto, sino el sentimiento que le ponemos al expresar el canto. ¿Se fijaron? Que yo canto bien feo, pero le puse mucho sentimiento porque el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahí está. ¿Quién gusta, por favor, el Salmo número 1 de quien guste, de los varones, Oscar, a Luisa Fernanda, Elizabeth, Karina, todos los que estamos conectados? ¿Quién gusta hacerle? No lo vamos a criticar, acuérdense, le vamos a cantar al Señor. A ver, yo. Adelante.
dice palabra de Dios o no? Aquí no, ¿verdad? No, ¿eres Fernanda? Karina. Karina, ok, Karina, adelante. Ok. Feliz quien no sigue consejos de malvados, ni andan mezclando con pescadores. En grupos de necios toman asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da sus frutos en sazón. Su fronda no se agosta, todo cuando emprende prospera. No será así con los malvados, serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pescadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Listo. ¿Listo, Karina? Miren, para entender esto del Salmo, porque es importante que nosotros lo proclamemos cantado en la liturgia. Estaba una vez un sacerdote en una gran reunión y había un declamador, un poeta, y dijo una poesía hermosa, bella. Sí, y va y le dice, este cuate poeta va y le dice al padre, padre, ¿qué le parece si jugamos unas competencias y que la audiencia nos califique? Ok. ¿Qué quieres hacer? Le dice el sacerdote. ¿Qué te parece, padre, si proclamamos el Salmo 23? Ok. Y ya empieza primero el poeta. El Señor es mi pastor. Ya ven, ¿verdad? O sea, todo lo va diciendo así muy hermoso. Termina y el aplauso de toda la concurrencia. ¡Bravo, bravo! ¡Felicidades! ¡Wow! Y le toca al sacerdote. Y el sacerdote empieza a entonarlo y empieza a proclamarlo. Termina el sacerdote y todos se quedan en silencio, con el corazón en la garganta y lágrimas en los ojos. Y dice el poeta, yo sé proclamarlo, pero él sabe vivirlo. Y eso es lo que nos da los salmos. Ir viviendo día a día la palabra de Dios y enamorarnos del Dios de la vida. El poema litúrgico es el cantar de los cantares. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si queda algún otro, porque mañana me voy a meter a la Dei Verbum, los relatos épicos, nomás me falta, pero mañana lo terminamos porque ya les robé mucho tiempo de su comida, de su lavar la ropa, de su limpiar el baño, no sé, cada quien sabemos nuestros quehaceres. Yo les estoy hablando acá desde casa, pero yo puedo seguir conectado con ustedes, pero mañana, primeramente Dios, continuamos con esto. No sé si tengan alguna pregunta de lo que hoy vimos, un comentario. Acuérdense que todo esto nos enriquece, el hacer como un foro. Susana, Luisa Fernanda, ¿cómo se sintieron hoy con la clase? Hermana Rosa, hermana Lili, hermana Laura. Pueden prender sus cámaras, por favor, para que nos vean ahí en el Instituto Bíblico a todos los que estamos conectados ahorita. Un ratito, nada más, Luisa Fernanda. No, maestro, mi hijo está ocupando la cámara en el otro computador porque está en clase. Ok, pues con tu voz, ¿sale? Dale, muchas gracias. maestro. Elizabeth, ¿puedes conectarte? Bueno, yo creo que también anda chambeando. Ahí está Susana, ahí estamos todos. Pues yo les agradezco mucho. A lo mejor pueden decir, el Memo nos da un montón de información. A mí me asusta. ¿Mande? ¿Mande, Rosado? A mí me asusta, profe.
A mí me asusta porque lo escucho hablar con tanta, la verdad, así como tanta naturalidad y que se sabe de memoria tanto y digo yo, santo Dios. Nada más acuérdense que como dice un teólogo, la necesidad tiene pies. Y mi necesidad toda la vida ha sido conocer al Señor mi Dios, al que amo sobre todas las cosas y al que quiero servir mejor. Y entre más voy teniendo herramientas, el estudiar la Biblia solamente es una herramienta donde Dios se me hace presente en mi vida a través de su bendita palabra y la puedo compartir para los demás. Susana, ¿alguna pregunta o algo? Susana, ¿todo quedó más o menos ok? Todo quedó más o menos ok, profesor. Muy Sí, bien, les ahora agradezco. lo más difícil es ponerlo en práctica. Así es, Pero eso es demás lo está bien. difícil. Pero acuérdense, el Señor es nuestro pastor. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y vamos, ¿quién me ayuda a rezar para que recemos el Ángelus? ¿Quién se lo sabe de memoria? Rosa, ayúdanos, por favor. Perdón, Laura, ¿eh? Ella levantó la mano primero que tú. ¿Lo podemos cantar? Vamos a rezar con ella, por favor. Lo vamos a entonar, maestro. Ok. El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró. Virgen, Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos todos tus hijos como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios. La Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según has dicho, cúmplase en mí tu voluntad. Virgen, Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos todos tus hijos como estrella de salvación. Y el Verbo para redimirnos tomó su carne virginal, se hizo hombre entre nosotros, librándonos de todo mal. Virgen, Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos todos tus hijos como estrella de salvación. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignas de alcanzar las promesas. Y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Gracias. Sí. Creo que esto fue la cereza del pastel, ¿verdad? Sí, maestro. Yo estoy muy emocionado. Les agradezco mucho a cada una de ustedes, a Laura, a Rosa, a Lili, a Luisa Fernanda, Betancur, a Karina, Alejandra, a Rosalba, a Ceci, a Oscar, a Salvador. Hoy nos faltó en la clase, pero luego se la compartimos. Quizá, ya ven, hay que chambearle a veces. No a veces, siempre, perdón, porque me estoy grabando. Dios los bendiga y nos vemos mañana a la misma hora, primeramente Dios. Amén, maestro. Buenas Gracias, tardes. profe. Bien. Buen día, cuídese mucho. Gracias. Bye, hermanas. Bye, hermanitas. Bye a todos. Bye, Ceci. Me faltó Ceci. Adiós, Ceci y Susana. Que estés bien y gracias, Susi. Gracias, Ceci. Elizabeth. Adiós.
Que Dios te bendiga.